que creen que los médicos estamos en una secta porque tenemos un lenguaje secreto, no te pierdas este programa porque aquí te voy a introducir a ella. Este Salud en tus manos, yo soy la doctora Georgina Landázuri y hoy hablaremos de terminología médica. Años viendo esos programas de cómicos, vi uno específicamente de Isabel Ordaz, en donde habla que los médicos parece que estamos en una secta, ya que siempre vamos vestidos con túnicas blancas, que estamos entre drogas y que los congresos parecen aquelarres y que además tenemos un lenguaje secreto. Y sí, parece que tuviéramos un lenguaje secreto, pero bueno, la terminología médica se hace para que todos los médicos de manera universal podamos comprendernos y poder saber de qué estamos hablando. El día de hoy hablaremos de algunos que pueden apoyarles a ustedes para poder comprender mejor la consulta. Si bien hay muchísimos más, vamos a dar algunos que puedan darles una introducción a lo que es la medicina. A primera vista, la terminología médica parece un trabalenguas o una jerga extraña, pero en realidad no es tan difícil. Utilizamos algunos prefijos, sufijos y raíces que nos puedan de ahí dividir a algunas otras cosas. Por ejemplo, si nosotros hablamos del hueso específicamente, por ejemplo de la vértebra, si nosotros hablamos de espóndilo, estamos hablando de vértebra, pero si le ponemos algún sufijo como por ejemplo itis, sería espondilitis, que sería la inflamación de la vértebra. Pero si le ponemos el prefijo malacia, significa blando, y entonces eso sería una espondilomalacia, que sería un reblandecimiento de las vértebras. Entonces, si se dan cuenta, es dependiendo lo que le pongamos antes o después, nos puede dar la terminología médica. Entonces, para que el conocimiento tenga un significado, hay que poner un pequeño componente para ayudar a interpretar este gran número de términos médicos. Vamos a empezar con algunos conceptos. En este caso hablaremos del concepto de raíz. Vamos a hacer una acotación aquí. Todos los tejidos, órganos y partes del cuerpo humano siempre van a ser raíces. Comencemos por aprender cómo están formadas las palabras. Todas las palabras tienen una raíz que es su base. Veamos ejemplos. Transplantar. La base o raíz de esta palabra es plant, ¿vale? Si nos vamos a amigdalitis, la base es amígdala. Tanto vamos a definir a raíz como un núcleo común a las diferentes formas de una palabra. En algunos casos la raíz puede tener dos o más formas. Veamos por ejemplo esto. Adeno quiere decir ganglio. En la palabra adenitis la raíz es aden. En la palabra adenopatía, la raíz es adeno. También podemos encontrar palabras que tengan más de una raíz, a la que llamamos palabras compuestas. Veamos ejemplos de palabras compuestas. Gastroenteritis, inflamación del estómago e intestino delgado. Gastro quiere decir estómago, enter, intestino delgado, y itis es inflamación. Y por ejemplo, en este segundo término tenemos rinofaringe, que es una porción de la faringe que comunica con la nariz o las fosas nasales. Pues si nosotros decimos rino es nariz y faringe o conducto son raíces. Podemos cambiar el significado de una palabra agregando partículas que se colocan delante o atrás de la raíz. Por ejemplo, aquí ya les dije algunas que terminan en itis. Itis quiere decir inflamación. Entonces, si nosotros ponemos colitis, es inflamación del colon. Faringitis, inflamación de la faringe. Artritis, inflamación de una articulación. Blefaritis, inflamación de los párpados. Bronquitis, inflamación de los bronquios. Entonces, si se fijan, realmente aquí es poner primero el órgano y después el término itis. Este propiamente ya sería un sufijo. Esto va a ser una letra terminal o sílaba que agregada a una raíz modifica o amplifica su significado. Veamos unos ejemplos.
Continuemos con itis. Otitis, que quiere decir oto, oído, itis, inflamación, inflamación del oído. Gastralgia, ahí ya les metí otro término, algia. Algia quiere decir dolor. Entonces si yo pongo gast antes, que es la raíz, significa estómago. Y si pongo algia, es dolor, dolor de estómago. Entonces vámonos con algia nuevamente, ahora como sufijo. Y aquí vemos palabras como artralgia, mialgia, neuralgia, fibromialgia, odontalgia. Entonces nuevamente fíjense que ponemos primero el órgano y después el sufijo. Primero la raíz, en este caso por ejemplo odontalgia. Odón, que significa diente, talgia, inflamación del diente. Aquí tenemos dos idiomas, el griego y el latín, en donde proviene la mayoría de las partículas que forman los términos médicos. Podemos expresar el mismo pensamiento empleado en partes de palabras o términos con diferente escritura. Por ejemplo, aquí podemos tener sinónimos, antónimos, homónimos, epónimos. Y por ejemplo, si nosotros decimos algia y odinia, ambos sufijos significan dolor. Peri y circum, ambos prefijos significan alrededor. Digi y dáctil, ambos raíces significan dedo o dedos. Por ejemplo, aquí en este caso, algia y odinia son sinónimos. Peri y circum son sinónimos. Y tenemos otros que serían los antónimos, que eso pues es un poquito más sencillo. Por ejemplo, llamamos antónimos a los términos que tienen un significado opuesto o contrario. Por ejemplo, micro, pequeño, hiper, mucho, endo, que quiere decir dentro. Por ello deducimos que micro y macro son antónimos, hiper e hipo son antónimos. Y algunos otros, para no confundirnos tantos, ya podemos decir como lo que sean los homónimos. Por ejemplo, braqui quiere decir brazo, pero también puede decir corto. Neumo quiere decir aire, pero también puede decir pulmón. In quiere decir dentro, pero también puede ser negación. Para ello deducimos que braqui y braqui son homónimos y in e in son homónimos. A ver, para que no se me confundan mucho, aquí los médicos tenemos reglas específicas para la formación de los términos como tal. No se las voy a platicar porque es un show, es un choro. Porque hablar de terminología, bueno, jamás acabaríamos. Esto va a depender mucho de los aparatos y sistemas. Lo que sí podemos hacer es empezarles a enseñar un poco de la terminología que más ocupamos. Por ejemplo, una de las cosas que más ocupamos es cefalea, que es dolor de cabeza. Otras de las cosas que ocupamos mucho nosotros los médicos son las abreviaturas. Aquí les van algunas. Por ejemplo, TA significa tensión arterial. HTA es hipertensión arterial. Como abreviario cultural, recuerden que tenemos ya un programa de hipertensión arterial por si lo quieren ir a ver. Si nos vamos a la receta propiamente, aquí les dejo estas. Por ejemplo, IDX o DM significa impresión diagnóstica o diagnóstico médico. TX significa tratamiento. RX, rayos X. BO es vía oral. IM significa intramuscular. Y cuando en las recetas llegamos a ver estos números como 1, 1, 1, puede ser mañana, tarde y noche, dando por ejemplo así. Si nosotros vemos 1, 0, 1, quiere decir 1 en la mañana, ninguno en la tarde, 1 en la noche. Y cuando llegamos a ver 0, 0, 1 sería solo por la noche. Y así podemos ver si 1, 0, 0 solo por la mañana, y así lo podemos ir llevando. Por ejemplo, en el caso del laboratorio tenemos varios significados. Cuando hay sangrado en la orina se dice hematuria. Cuando hay colesterol elevado, hipercolesterolemia. Y así te puedes ir con los triglicéridos, con el ácido úrico y con la glucosa, por ejemplo. Pero cuando ya se trata de dos términos que son juntos, como por ejemplo dislipidemia, significa la elevación de colesterol y de los triglicéridos. Y así como en hiper podemos encontrar otra terminología como por ejemplo poli, que significa mucho. Entonces si nosotros hablamos de polineuralgia, es dolor simultáneo de muchos nervios.
Ahí podríamos, por ejemplo, decir polifagia, que es aumento en el hambre. Polidipsia, que es aumento en la sed. Miren, como podrán darse cuenta, realmente es bastante complicada la terminología médica. Y en un solo programa no podríamos hablar para nada de toda la terminología, ya que para eso nosotros los médicos contamos incluso con un diccionario médico específico, que va desde el de bolsillo que podemos cargar en nuestra bata hasta los diccionarios que son verdaderos tumbaburros. En mi época decían que si no salíamos como buenos médicos, salíamos como buenos burros, pero de carga. Ahora ya no hay tanto porque pues ahora ya tenemos todo electrónico. Qué ventaja para las nuevas generaciones. Y la verdad es que buscar el término médico es solamente basta con googlearlo, pero recuerden que no todo lo que siempre hay en las redes es lo correcto. Entonces, preferible que nos pregunten a los médicos si no comprenden algo específico de lo que estamos hablando. Sí, ya sé que parece que entre nosotros tenemos un dialecto específico. Pues sí, volvemos a lo mismo. Parece que los médicos somos una secta. Espero que les haya gustado este programa, que aunque chiquito, la verdad es que no sabía yo por dónde tomar esta situación, porque terminología médica hay muchísima, pero esta es de la que más ocupamos. Cuídense mucho.